Bien, es 8 de julio del 2023 y me parecía interesante hacer una revisión relacionada a la búsqueda de una operación, es decir, el mapeo de un setup que involucra la revisión y el análisis de el rango de una semana anterior. No me refiero a específicamente la semana anterior, puede ser 2 semanas anteriores, 3 semanas anteriores, y esto va a depender muchísimo del rango en el que se encuentre cotizando el precio. Es algo que funciona, es algo que he estudiado durante muchísimo tiempo y les voy a presentar un ejemplo o dos ejemplos de manera de que ustedes puedan apreciar lo sencillo que puede ser encontrar una operación si lo que se busca es aprovechar el movimiento semanal, es decir, la expansión semanal. Lo que me interesa es que ustedes en base a llegar al gráfico y contemplar en un rango las áreas premium o discount, puedan encontrar operaciones en venta o en compra respectivamente en estos lugares que estén en armonía con lo que quieren. ¿De acuerdo? Muy bien, voy a comenzar dando la primera pauta. Lo primero es establecer o definir nuestro rango semanal. ¿De acuerdo? Luego de establecer o definir el rango semanal, lo segundo que vamos a hacer es establecer las áreas premium de discount de ese rango semanal. Lo tercero es encontrar algún draw on liquidity, es decir, algún concepto que nos pueda respaldar, dicho de otra manera, algún nivel de patrocinio institucional que nos pueda respaldar a la hora de colocar nuestra operación. Un order block, un fair value gap, el mean threshold de un order block, de un mitigation block, el consequent encroachment de un fair value gap y muchos otros conceptos que seguramente van a encontrar y van a poder hacer match con él y de esa manera colocar su operación. Esos son los tres pasos sencillos. Listo. No hay más. Esperar que el precio llegue a ese nivel y dejar que el movimiento se desarrolle. Es algo lógico siempre y cuando se haga de la manera correcta. Y van a empezar haciéndolo desde su gráfico semanal. En este caso yo me encuentro en un gráfico semanal. Lo primero que se nos tiene que venir a la mente es que tenemos que estudiar el rango semanal anterior. Esto quiere decir que yo tendría que estudiar la referencia del rango semanal anterior, es decir, en dónde está el precio. Si fue una vela alcista, si fue una vela bajista, eso es lo primero que tengo que estudiar, que ver en el gráfico. Yo voy a hacer hincapié a la semana, voy a empezar por la semana del lunes 26 de junio del 2023. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si te encuentras en esta semana y tú visualizas que la semana anterior es una vela bajista, en este caso tenemos máximo mínimo 50%. Si quisiéramos buscar una operación en compra, normalmente lo haríamos en el 50% inferior, que es el área discount de la semana anterior. Sin embargo, no nos encontramos allí. Es decir, cuando esta semana en particular, la del lunes 26 de junio de 2023, comienza a cotizar por debajo del mínimo de la semana anterior, nuestra idea de compra posiblemente se invalide o posiblemente dudemos de querer comprar. ¿Por qué sucede? Sucede por el simple hecho de que si yo pretendo buscar compras en el 50% de, o perdón, el 50% inferior, es decir, el área discount de la semana anterior, ya no sería válido porque me encuentro por debajo de eso. Si esto es así, pueden hacer algo tan sencillo como utilizar una semana anterior a la anterior. Sí, es decir, dos velas hacia atrás. Por eso les mencionaba que va a depender muchísimo del contexto en el que se encuentren. No necesariamente van a utilizar el rango de la semana anterior porque depende de cómo sea la vela de la semana anterior. Si yo hago esto, lo que voy a hacer en este momento, o si mejor dicho, no, si yo identifico esto, lo que me toca hacer es marcar el mínimo de la semana anterior y el máximo o viceversa, e inmediatamente identificar el 50% de ese rango. Una vez que lo tenga hecho, siempre y cuando con la idea de buscar compras, y esto claramente se puede establecer o definir de manera tan sencilla como ver que el precio ha roto un máximo anterior y establecer que el bias es alcista o alejar un poco el gráfico para ver en términos macro la información
que tenemos en el gráfico. Aquí tenemos un sell side imbalance, buy side inefficiency. Y esa sería una pauta importante para asumir que el precio podría continuar subiendo a partir de esta semana, claro. No sin antes, no sin antes caer hacia un área de descuento muy específica. Pero ¿cómo buscamos o encontramos esa área de descuento muy específica? Ok, veamos ahora que ya tenemos definido nuestro rango semanal de referencia en temporalidad diaria, ¿qué es lo que tenemos que hacer o qué podríamos buscar? Recuerden la semana, lunes 26 de junio del 2023. Yo me voy a temporalidad diaria, voy a acomodar el gráfico, ¿sí? Y listo. Primer paso, recuerdan, marcar el rango semanal de referencia. Si no puede ser la semana anterior, ya saben que pueden utilizar una, dos o la tercera semana anterior a la anterior. Espero que eso se entienda. Luego, el segundo paso era marcar el rango, premium, descuento, listo. Y si nuestra intención es comprar por lo que estamos viendo en términos macro, es decir, en la información del gráfico, en términos de análisis técnico, vamos a buscar entonces un nivel en el área de descuento del rango que hemos establecido que nos permita comprar, es decir, un nivel que respalde esa idea. Claramente, y en este gráfico lo que podemos apreciar es este bullish order block. No tengo imágenes preparadas, todo lo estoy en este caso dibujando en tiempo real, así que voy a tomarme el tiempo de dibujar cada nivel que esté marcando, ¿de acuerdo? Entonces este va a ser un Daily Bullish Order Block. Perfecto. Estudiemos o analicemos a partir de qué día comienza la semana anterior, ¿sí? Lunes 26 de junio comienza aquí. Genial, lunes 26 de junio. Tenemos un día relativamente de poco volumen, ¿de acuerdo? Porque lo digo de esta manera, porque este día no rompe ningún máximo y ningún mínimo de algún día anterior. Hablando específicamente de la temporalidad a la que, a la que hago referencia, valga la redundancia, ¿no? No estoy utilizando temporalidades menores en las que probablemente si viera neutralizaciones, si no me enfoco en esa temporalidad y expreso la narrativa del gráfico, porque eso es lo que se puede visualizar. El día lunes no rompe ningún máximo ni ningún mínimo de algún día anterior. Al menos eso es lo que podemos identificar viendo el gráfico de temporalidad diaria. ¿Sí? ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones, cuando reducimos la temporalidad en temporalidades de una hora, de 15 minutos, quizá encontremos algunos detalles que difieran de lo que vemos en temporalidad diaria. Eso no va a pasar siempre, pero es importante que lo sepan. Ahora, una vez que yo identifico que el precio tiene un daily bullish order block en el área de descuento del rango semanal que he establecido, yo puedo, en esta ocasión, establecer que ese sería mi nivel de patrocinio institucional para compra. Es algo muy sencillo. Es todo lo que necesitan para entender que, claro, probablemente no, su intención no sea esperar tantos días para que se efectúe la operación en compra, pero si ustedes comprenden el contexto, se van a dar cuenta de lo que sucede acá. El día lunes no rompe el máximo ni el mínimo del día anterior, que sería el viernes de la semana anterior. Pero si nosotros trazamos el rango de este día solo como una referencia, ¿de acuerdo? Solo como una referencia, nos vamos a dar cuenta como el día martes sí neutraliza el máximo de ese día viernes de la semana anterior, también neutraliza el máximo del día lunes. Podemos ver porque la historia ya está contada, ya está básicamente en el gráfico toda la información formada, pero al margen de eso podemos darnos cuenta que el día martes se formó el máximo de esta semana. Tenemos día lunes, día martes. Fíjense cómo el día miércoles inmediatamente rompe todos estos mínimos anteriores. ¿Por qué? Porque para que el precio suba, ¿sí? Y esto es regla general algorítmica, para que el precio suba, necesita llegar a un área de descuento. Si esto es así, si esto es así, entonces en el área de descuento, el nivel de patrocinio institucional que tengamos va a respaldar la idea. Tú probablemente, si entiendes esto, podrías tomar operaciones en venta en busca de ese bull short block y te saldrías allí entendiendo que el precio no tiene por qué caer más allá de ese nivel. Es muy sencillo y es precisamente lo que sucede. Esta es una primera semana que estamos analizando y es tal y como lo expreso en la primera lección
o en las primeras lecciones del primer mes de mentoría anual de Catch Trading, tal y como lo aprendí de la mentoría Premium Core de Michael Hudson. En esta ocasión, en este gráfico, lo que estamos viendo es la materialización de la regla de que el precio se mueve de premium a discount, de discount a premium, pasando por el equilibrium, siendo el nivel de equilibrium o de equilibrio en español un nivel de referencia cuando las áreas previamente mencionadas ya han sido visitadas. Es decir, si el precio va a subir y ya se ha visitado el área de discount, el equilibrio o el equilibrium, el 50% del rango en cuestión, va a servir como un potencial punto de entrada, o puede simple y sencillamente ser un punto de referencia para que entiendas que si ya se visitó ese 50% y el precio continúa entregando precios más caros, o mejor dicho, el algoritmo continúa entregando precios más caros, no debes vender. O si vas a vender, vende y que esas operaciones sean de muy corto plazo, siempre y cuando sepas hasta dónde llegar, claro está. Pero si tu perspectiva la quieres llevar a operaciones que tengan una duración un poco más mm, interesante, voy a decirlo de esa manera, porque no hay mejor operación, no importa en qué temporalidad sea, lo que importa es que sea una operación rentable. Pero en este caso, si tú entiendes esto, tu pauta tiene que ser comprar. Listo. El precio llegó a discount. Cuerpos de vela por encima del 50%. Retorno al equilibrium. Y esto claramente ya sucede en esta nueva semana, que sería la semana del 3 de julio, que es básicamente el lunes de esta semana en la que estoy grabando este video. Pero algo, o un detalle importante, un detalle bastante importante que quiero trasladar es qué sucede en temporalidades menores y cómo es que se van formando los setups que buscan este nivel de compra, ¿sí? Este nivel de patrocinio institucional, este bullish order block diario, qué sucede y qué tipos de operaciones se podrían haber dado hasta allí, qué tipo de operación por ejemplo, se hubiera generado el jueves, quizá en alguna Killzone, o el viernes. Voy a reducir el gráfico a temporalidad de una hora. Vamos hacia la data de la semana anterior, que sería más o menos esta. Recuerden que el rectángulo naranja es básicamente el día viernes, estoy expresando el rango, el día viernes de la semana anterior al lunes 26 de junio del 2023. Vemos cómo claramente el precio neutraliza de acuerdo en este día, y tras esa neutralización ya no tendría que continuar subiendo si la intención es buscar un nivel de patrocinio institucional en discount, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos claramente la formación de una piscina de liquidez bastante interesante. Voy a dejar el gráfico hasta aquí, ¿sí? Para que se pueda ver la data mejor. La llegada del mínimo, en este caso de este mínimo, el día miércoles 28 de junio, esto lo he repetido en muchas lecciones de la mentoría anual que dicté hace un par de años. Este mínimo no alcanza el bullish order block, por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el bullish order block sea alcanzado. Regresemos a temporalidad diaria. ¿Cuál es el nivel de referencia que utilizamos para los order blocks? Si lo recuerdan, la apertura, ¿verdad? Pero no tiene que ser necesariamente la apertura. En este caso vemos cómo simple y sencillamente el precio alcanza el máximo de ese bullish order block e inmediatamente se genera esa reacción y esta contracción semanal, si esa es la intención. No es una obligación del algoritmo entregar precios hasta la apertura. Esto es una regla también. No es una obligación del algoritmo entregar precios hasta la apertura de un order block. Simplemente tiene que entregar precios hasta algún nivel máximo o mínimo de algún rango, o mejor dicho, de alguna vela contraria a la tendencia. Punto. Punto. En este caso, la vela contraria a la tendencia es esta vela bajista, la tendencia es alcista, y a partir de aquí, cuando se rompe ese máximo, hay un cambio en el estado de entrega. El precio solo tiene que visitar ese nivel, no tiene que introducirse más allá. Vuelvo a temporalidad de una hora y voy a visualizar qué sucede precisamente desde el día lunes, ¿sí? Que es esta línea básicamente vertical de color azul.
mantengo las líneas de separación de periodos que separa básicamente los días como referencia para que entiendan qué es lo que sucede cuando podríamos pensar que potencialmente se ha formado el mínimo de la semana. Efectivamente, un día jueves. Esto no sucede porque si estas formaciones de los máximos y los mínimos de la semana no sucede así porque sí. El algoritmo tiene previamente establecido en qué días se van a formar los máximos y los mínimos de la semana. Esto es algo que no podemos nosotros saber, sin embargo podemos proyectarlo. Sí, podemos saber con un cierto, o mejor dicho, con un alto grado, no cierto grado porque eso es muy ambiguo, con un alto grado de probabilidad podemos tratar de intuir, procurar intuir dónde van a estar los máximos y los mínimos de la semana, si entendemos, bueno, y esto después de muchos años de experiencia, ¿sí? Podemos tratar de intuir dónde se van a encontrar estos máximos y mínimos semanales. Pero hay que entender una cosa. El algoritmo no forma los máximos y los mínimos de la semana porque sí, porque se le antojó en un día miércoles y el máximo de la otra semana va a ser el día viernes. No, eso sucede porque todo está controlado. Sí, todo está controlado. Bajo esa lógica es que nosotros podemos, con alta probabilidad, asumir en este día jueves que ese va a ser el mínimo de la semana. En temporalidad de una hora, yo veo claramente un order block bullish. Un order block que perfectamente hubiera podido utilizar para colocar una operación en compra. Sí, y esto es algo que es muy sencillo de identificar, es muy, muy sencillo de identificar. Tenemos el nivel de patrocinio justo por aquí, el texto lo voy a llevar hacia la derecha para que se pueda saber qué es ese nivel, ¿de acuerdo? Y si yo ya sé que este es un bullish order block diario en discount de un rango semanal, y en temporalidad de una hora tengo otro order block, ¿de acuerdo? Lo utilizo, en este caso sí, utilizo la apertura. ¿Pero por qué la apertura? ¿Qué sucede antes de que el precio expanda? Enfóquense en este rango, ¿ok? Quiero que se enfoquen en este máximo y este mínimo. Cómo el precio se mantiene a lo largo de las horas en medio de ese rango. ¿Sí? Vamos a establecerlo, vamos a marcarlo, ese máximo y ese mínimo. Cuando son la 1 de la mañana, es decir, una hora antes de la London Open Kill Zone, tenemos el rompimiento del máximo de ese rango, tenemos sell side imbalance, buy side inefficiency, y podemos asumir que el precio podría ir a cotizarlo. Genial, es válido. Pero antes de que suceda eso, las personas, los traders que tienen operaciones en compra programadas por encima de este máximo en forma de buy stops, tienen que salir en stop loss. Ese stop loss, la más alta probabilidad es que esos stop loss de esos buy stops se encuentren por debajo de todos estos mínimos e inclusive por debajo de este mínimo, que sería el mínimo de corto plazo más cercano y más reciente después de este mínimo. Esa es la razón por la que el algoritmo busca simple y sencillamente ese mínimo de corto plazo y no este mínimo. Listo, ya tienes la pauta. Ya sabes o puedes entender a partir de esta información que después de que se neutralizó ese mínimo, el precio no debería romper este mínimo nuevo. E inmediatamente después de haberse formado la neutralización de este mínimo, el precio comienza a subir. Podemos afirmar que cierra todo este vacío de liquidez, ¿sí? O esta ineficiencia, ¿sí? Se cierra la ineficiencia, el rango está completamente en equilibrio. Genial, genial. Pero ¿qué pasa? Lo primero, pueden ustedes asumir y entender que este mínimo no se debe romper. Voy a trazar un Fibonacci con la única intención de que ustedes puedan visualizar cómo se comporta el precio alrededor de los OTES, porque esta es una herramienta de referencia que les permite entender que en base a un rango el precio puede llegar a premium o discount, en este caso nuevamente el rango de neutralización, discount y la compra. Sí, que quieres tener en consideración quizá algún evento económico, alguna noticia, algún fundamental, tres nombres diferentes, puedes tenerlo en cuenta. Claro que sí, pero eso va a acelerar únicamente el análisis que ya estás realizando aquí. ¿Ok? Perfecto. Con esto hemos cerrado
Al menos la primera semana de análisis en la que yo quería mostrar cuán fácil puede ser encontrar una operación bajo una lógica, ¿sí? No una operación en la que yo simplemente me someto a 3, 4, 5 cosas específicas. Yo soy un fiel creyente de que cuando uno trabaja en base a lógica, es mucho más fácil desenvolverse en distintos escenarios. Ese soy yo. Pero para nada estoy minimizando a aquellos traders que son rentables con un método y ya, porque eso funciona también. Sin embargo, me gusta ir más allá de las 3 o 4 o 5 cosas que puedo yo colocar en un plan de trading y me enfoco en la lógica de las cosas, de por qué sucede esto, por qué el precio rompe un máximo, rompe un mínimo, y en base a ello tomo decisiones. Por eso es que en la lista de reproducción de AGA Trading, Live Trading, la gran mayoría de operaciones que tomo son en base a neutralizaciones, otras operaciones son en base a niveles óptimos de entrada, otras operaciones entro en order blocks, otras operaciones entro en fair value gaps, etcétera, etcétera, etcétera. Porque tomo una decisión cuando encuentro la lógica del contexto. Puedes aplicarlo de esa manera, así como yo, así como Michael, así puedes hacer eso, o puedes simple y sencillamente ceñirte a reglas específicas. ¿Por qué? Porque si bien suena muy interesante y es súper bonito decir, opera o trabaja o toma decisiones en base a la lógica de las cosas que veas en el gráfico, pero para que llegues a comprender la lógica de las cosas que suceden en el gráfico probablemente te demores un tiempo. Sí, y no me refiero a una semana, 2 semanas, 3 semanas. Me refiero a mucho tiempo. Entonces, si la intención es que tú reduzcas tu curva de aprendizaje y reduzcas la cantidad de tiempo que requieres para empezar a operar, que no debería ser menos de 6 meses, eso sí, lo digo como tal, 6 meses de preparación, rentabilidad, resultados, y ya podrías involucrarte con cuentas reales, claro que sí. Si no haces eso, no pretendas ver este video, ir a tu gráfico y ya comprender todo lo que está pasando. Este video es simple y sencillamente una explicación de cómo tú puedes encontrar una operación de manera muy sencilla, es decir, ya sabes, 3 pasos, rango semanal, premium discount y algún nivel de patrocinio institucional dependiendo de la operación, del contexto, mejor dicho, dependiendo de la operación que vayas a tomar o que quieras tomar, basándote en el contexto. Si es una operación en compra, probablemente tomes el área de discount del rango semanal de referencia. Si es una operación en venta, el área premium del rango semanal de referencia. Punto. Voy a realizar un último ejemplo, eliminando los dibujos de este gráfico, volviendo a temporalidad semanal. ¿Sí? Voy a regresar al gráfico en temporalidad semanal. Perdonen si es que se va hacia el pasado. Porque sí, ok. Ahora, si la intención es buscar una operación en compra, por ejemplo, en esta semana, que sería la semana del lunes 3 de julio, ya saben, primer paso, voy a marcar mi rango semanal anterior. Para eso necesito visualizar qué tipo de vela tengo en la semana anterior. Esto no porque las velas de la semana anterior tengan alguna ciencia, simplemente necesito ver el contexto. Y claro, para yo tomar decisiones en esta semana, debería tener la semana anterior analizada. No es que simplemente veo este video, mañana es domingo, mañana domingo me pongo a analizar y el lunes empiezo a tomar decisiones porque sí. No, 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 no. Siempre tengan un backtesting previo de semanas anteriores, de algo que se esté repitiendo constantemente, ¿sí? De esa manera ustedes hallan la lógica por la cual el precio está tomando cierta dirección, alcista, bajista, y le empiezan a aplicar hacia el futuro, hacia las nuevas semanas que ustedes, hacia las nuevas semanas a las que ustedes tengan que enfrentarse o vayan a operar, así de sencillo. En esta semana, mismo procedimiento, tomo el mínimo de la semana anterior, máximo de la semana anterior, voy a tomar este Fibonacci, ok, yo ya tengo previamente la herramienta establecida para que me marque directamente el 50%. Y claro, ¿qué hice o qué seguía? ¿Mm? Ah, ok, bajar de temporalidad diaria, ¿verdad? Sí, lo hice a propósito, a ver si se acordaban de este dato. Voy a marcar la semana del lunes 3 de julio, que sería básicamente esta vela de aquí. Y como yo les había mencionado,
Ya les había mencionado en el ejemplo anterior. Tengo una semana referencial que sería eh, la semana anterior. Ahora tengo este día que sería el día lunes y el precio cotiza el mínimo, o mejor dicho, el algoritmo entrega precios el día lunes hasta el mínimo, ¿sí? Estando este en un área de discount. Repito lo anterior, cuando el precio ya cotiza discount y crea o deja cuerpos de vela por encima del área de discount del rango en cuestión, en este caso el de la semana anterior, el equilibrio va a ser un nivel de referencia importantísimo. Ya se cotizó discount, cuerpos de vela por encima de discount, equilibrio, nivel de referencia. Esto aparece en temporalidad semanal, esto no aparece en temporalidad semanal. Lo que aparece en temporalidad semanal es únicamente como el precio cotiza desde el equilibrio hasta este mínimo. Esa es parte de la mecha que se ve en temporalidad semanal o en la vela semanal. Más nada. Pero si ustedes saben, o no voy a decir saben porque va a haber un grupo de personas que sabe lo que va a pasar, porque tiene experiencia, va a haber otro grupo que va a tratar de averiguar lo que va a suceder. Pero si ustedes comprenden esto, hacen el respectivo backtesting, yo estoy haciéndoles dos ejemplos, es su responsabilidad ir hacia semanas anteriores a hacer lo mismo, tres pasos, listo. ¿Querían algo sencillo? Aquí lo tienen. Y probablemente este video en este momento tenga casi 32 minutos. Pero es lo más lógico en términos sencillos que van a tener. No pretendo hacerme el inteligente. Tengo estudiantes que cuestionan mi trabajo, tengo estudiantes que valoran mi trabajo, pero yo no pretendo hacerme el inteligente o no porque simplemente me dedique a subirte esta información y no te muestre mis resultados. Esto no funciona. Te estoy mostrando el camino que puedes seguir, pero no te pido que me creas tal y como lo dice Michael. No me crean. Vayan a sus gráficos. No les va a tomar ni 10 minutos. A mí me está tomando 32 minutos con 35 segundos decir esto, porque estoy quizá dándoles muchos más detalles de los que debería, pero no te va a tomar más de 10 minutos ir a tu gráfico, comprobar cómo el precio se mueve en un rango semanal y convencerte de lo que te estoy diciendo. Veamos lo que sucede en temporalidad de una hora, porque esto está muy claro, máximo, mínimo semanal, 50% de la semana anterior que lo está. Vamos a ver en temporalidad de una hora cómo el precio se mueve, claramente con los periodos ya divididos. Ahora, me van a preguntar seguramente, y no quiero que me estén enviando correos. Me van a preguntar, Ángel, ¿esto funciona para cualquier activo? Sí, funciona para cualquier activo, porque cuando hablamos en términos algorítmicos, hablamos de que cada mercado tiene su algoritmo, cada algoritmo entrega el precio de una manera específica, pero el precio no va a subir si no visita un área de descuento, o el precio no va a bajar si no visita un área premium. Mm-mm. Así es como se mueve. Y de allí, lo que podemos decir es que el precio se mueve buscando liquidez y allí están las neutralizaciones o llenando ineficiencias, es decir, vacíos de liquidez. Así de sencillo. Neutralizaciones, vacíos de liquidez. Punto. Eso es lo que van a ver en su gráfico. No me voy a desviar. Empezamos con el día lunes, tenemos apertura de la semana, el precio cotiza en el área de discount. ¿Y qué teníamos que hacer? ¿Recuerdan cuál era el tercer paso? Sí, correcto. Draw on liquidity. Buscar un nivel que sea visitado por el precio. Y esto bien lo podemos hacer en temporalidad diaria. Regresamos a temporalidad diaria. Tenemos aquí alguna referencia de algún otro blog. ¿Qué tenemos aquí? ¿Se fijan? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que tenemos? ¿Mm? Ok. Tenemos esto y tenemos esto. Perfecto. Genial. Ahora, tenemos un Fair Value Gap en temporalidad diaria. Ustedes en el cuarto mes de mentoría anual tienen una teoría avanzada de utilización de Fair Value Gaps. Ustedes saben, y muchos seguramente van a cuestionar que yo haya o no estudiado con Michael. Tengo estudiantes que lo cuestionan, hay personas que lo cuestionan. Pero díganme ustedes, ¿en qué otro canal de YouTube han encontrado una teoría avanzada de Fair Value Gaps tal y como la que yo subí? Sí, Michael entrega esa teoría avanzada a sus estudiantes privados.
Y de hecho, esa información que yo les compartí no es una información que él haya puesto en su canal de YouTube. Seguramente por allí la explica en algún live o en algún video. Pero, ¿han encontrado algún otro canal de YouTube que tenga la teoría de Fair Valley Gaps avanzada que yo subí? Los leo por correo electrónico. En la teoría avanzada de Fair Valley Gaps que yo les he dejado en el cuarto mes de mentoría, que yo subí, claro está, no es el material de mi autoría, pero es lo que yo aprendí, lo que yo comprendí y lo que les he querido transmitir. Punto. ¿Qué dice la teoría? Que cuando los cuerpos de Bell están por dentro del Fair Valley Gap, lo que tenemos que fijarnos es si el precio ha cerrado, específicamente la vela que está dentro del Fair Valley Gap, por encima del Consequent Encroachment o el 50%, al que yo denomino equilibrio también. No tiene nada de malo hacerlo, pero voy a utilizar los conceptos que utiliza Michael o que él ha establecido para que luego no digan que no estudié con él. Entonces, si el precio ha cerrado encima del 50% del Fair Valley Gap, luego tenemos una siguiente vela, que ¿qué es lo que hace? Cuando el precio cierra con una vela dentro de un Fair Valley Gap, automáticamente se activan los límites de ese Fair Valley Gap como soportes o como resistencias, que invitan al precio a tomar cierta dirección. Esa es la razón por la cual nosotros podemos entender hacia dónde se va a ir el precio si nos enfocamos en los cierres de vela. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante enfocarse en los cierres de vela? Tercer mes de mentoría anual. No quiero hacer este video tan largo. Fíjense cómo tenemos esta vela del día viernes 30 de junio dentro del Fair Valley Gap por encima del 50%. Automáticamente ya se activaron los límites de ese Fair Valley Gap diario. Es decir, este nivel y este nivel. Si quieren que los marque, con muchísimo gusto los voy a marcar. Pero los voy a colocar con otro color. ¿Ok? Genial. Ahora, para no tener esta línea tan... No me gusta mucho. Iba a decir una línea tan fea, pero no me gusta mucho. Voy a colocar una línea de forma manual, así que denme un segundo. Y voy a eliminar esta herramienta, esta línea que es el equilibrio. La voy a colocar con otro color. ¿Sí? Así que denme otro segundo, por favor. No se molesten. Ok. Voy a eliminar esta sombra de color naranja para eliminar suciedad visual y únicamente me voy a quedar con esas líneas. La línea de color celeste o azul indica básicamente el inicio de la semana que estamos analizando. Y me voy a quedar con esto. Enfóquense en el Fair Valley Gap porque tiene jerarquía diaria, entonces es un nivel importante en el contexto. Cierres por encima del 50%. Tenemos día lunes, que cotiza dentro del rango. Fíjense, esto es importante también considerar y analizar aquellos días que cotizan dentro de los rangos de días anteriores. ¿Por qué? Porque sus máximos y sus mínimos probablemente, y con mucha probabilidad, estén reaccionando a niveles importantes en el contexto. En este caso, los límites de el Fair Value Gap que hemos marcado en temporalidad diaria. Si visualizan esto, seguramente este día no hayan encontrado una operación, no estén en la obligación de buscar operaciones todos los días. No es algo que yo recomiende, aunque yo lo haya hecho muchas veces. Y requiere de mucha habilidad de encontrar un setup todos los días. Hay una lista de reproducción en este canal que explica cómo encontrar un setup todos los días, pero no es algo que pretendo enseñarles. Y no es algo que pretenda promover tampoco. ¿De acuerdo? Genial. Tenemos entonces el día lunes dentro del rango del día viernes y automáticamente ¿qué hace el día martes? El día martes sale del rango del Fair Valley Gap con cuerpos de vela, es decir, ya tengo el cierre del día martes por fuera del Fair Valley Gap, lo cual es bastante relevante en términos de entender hacia dónde podría dirigirse el precio y entendiendo en términos de contexto, ¿sí? Lo que quiere continuar haciendo el precio o lo que quiere continuar entregando el algoritmo. ¿Qué es lo que quiere entregar? Precios más caros. Esa es la razón por la cual tenemos a día de hoy o tuvimos en esta semana un día viernes con mucho volumen. Es un rango dinámico, un cuerpo de vela muy importante. Entonces, más allá de los fundamentales que hayan habido en esta semana, ¿de acuerdo? Entonces, cuerpos de vela por fuera del Fair Valley Gap convierten el Fair Valley Gap nuevamente en un área de soporte. Para yo
confundirme o para que el contexto se complique en cuanto a la utilización del Fair Valley Gap, yo tendría que tener cuerpos de vela nuevamente por dentro del Fair Valley Gap y nuevamente por fuera. Y ya les he explicado también cuando el contexto se complica, mejor esperen que el precio salga con una expansión. Sin embargo, no es el caso porque el día miércoles no tenemos la entrada del precio hacia el Fair Valley Gap en términos de cierre. Si ustedes se fijan aquí en la parte superior, yo tengo los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, ¿de acuerdo? Quiero que observen esos precios de referencia cuando yo deje el cursor encima de esta vela bajista. El precio de cierre de esta vela es los 1.7104,8 pips. ¿Y cuál es el límite superior de este Fair Valley Gap? Voy a dejar el cursor encima de esta vela alcista y voy a mirar el mínimo de esta vela que está en los 1.2703,8 pips. Es decir, el cierre de esta vela está más arriba que el límite superior del Fair Valley Gap. No tenemos cuerpos de vela dentro del Fair Valley Gap otra vez. Y eso es, wow. Es una pauta que les permite a ustedes entender que, ok, el precio no está ingresando nuevamente al Fair Valley Gap en cuerpos de vela, entonces no me tengo que complicar la vida pensando que esto se va a caer. No, porque piensen en lo siguiente, si ustedes tienen este mínimo formado en un bullish order block diario y el algoritmo quiere entregar precios más caros, se van a dar cuenta rápidamente por cómo el precio reacciona cuando convierte niveles que eran resistencia en soportes. El Fair Valley Gap era una resistencia. ¿Hasta qué? Hasta que los cuerpos de las velas, perdón, se encuentran cotizando por encima o están por encima simplemente. Listo. Ahora tenemos el Fair Valley Gap como un soporte. Suficiente. Vayamos a temporalidad de 1 hora para entender qué pasa. Veamos. Aquí tengo el día de lunes. ¿Sí? Tengo el límite inferior del Fair Valley Gap. Perfectamente tocado. Muchos van a decir, yo utilizo el 50% de un Fair Value para entrar en una operación en compra o en venta. Claro, sí, eso es cuando lo marcan en medio de la nada, llega el precio a su 50%, consequent encroachment y ya, colocan la operación. Listo, ¿no? Lo hacen por defecto porque esas son las reglas que establece su plan y listo. No está mal. Pero si tú ya sigues unas reglas básicas de operativa, es decir, que esperas 3, 4, 5 cosas para tomar una decisión, cuando le añades el condimento de la lógica, esas operaciones tienen mucho más sentido. O esas no operaciones que no tomes, voy a decirlo de esa manera, también cobran mucha más lógica. Te ahorras un stop loss porque entiendes que no es tu momento. Por más que tus reglas estén cumpliendo, todavía no. Todavía no. Entonces, en ese momento es cuando, claro, te va a tomar tiempo, pero en ese momento es cuando tú realmente vas a decir y te vas a convencer a ti mismo, esto es lo que va a mantener mi rentabilidad en el tiempo. Encontrarle una lógica a las cosas, no simplemente entrar porque, ok, es el 50% de un Fair Value Gap. También les he mencionado en las lecciones de mentoría anual que cuando ustedes marcan un nivel en una temporalidad, en este caso los cuerpos de vela, para que ustedes, digamos, unifiquen las conclusiones, los cuerpos de vela o las conclusiones que saquen en base a los cuerpos de vela deben estar en la misma temporalidad que el nivel que ahí están marcando. Es decir, yo no voy a mezclar un nivel de temporalidad diaria como lo es este Fair Value Gap con los cuerpos de vela de temporalidad de 1 hora. ¿Por qué? Porque yo acá veo cuerpos de vela por fuera del Fair Value Gap, pero luego veo cuerpos de vela por dentro del Fair Value Gap, y luego veo cuerpos de vela por fuera, y luego veo cuerpos por dentro. Empiezan a hacer esa tontería, ¿no? A confundirse. Si están marcando un nivel en una temporalidad, saquen las conclusiones de los cuerpos de vela en esa misma temporalidad. No cambien la temporalidad. Lo que sucede en temporalidades menores simplemente es parte de la estructura. Simple y sencillo. Veamos. Recuerden que ya tuvimos el precio cotizando en discount. Sí, la línea roja representa el equilibrio del rango semanal anterior. Este mínimo representa la cotización del precio en discount por debajo del equilibrio y cerca del límite de ese Fair Value Gap, lo cual nos indica que el precio no tiene tensiones
de cotizar más abajo de ese límite, de ese Fair Value Gap, o el algoritmo no tiene intenciones de entregar precios más bajos que, que de ese mínimo. Suficiente. Y acá seguramente muchos tutores que tengan van a tener un gráfico analizado con un market shift y les van a decir, bueno, el precio llegó a este market shift breaker y se fue para compra, mínimo, máximo, OTE y bla, 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 bla. Y los van a tratar de convencer de alguna razón técnica, es una razón que aparentemente es lógica, ¿no? De por qué el precio se movió en dirección alcista. Oh, y hubieron fundamentales esta semana que provocaron que el movimiento fuera alcista. Sí, sí, ok. A mí me gusta estar haciendo este video. No va a durar más de una hora, ok. Pero a mí me gusta ser detallista en cuanto a la lectura de un gráfico porque a lo que me he dedicado todo este tiempo en este canal es a detallarles la narrativa del gráfico a través de las herramientas que Michael nos ha dejado. Es todo lo que he hecho o a todo lo que me he dedicado durante todo este tiempo. Cuando yo les hablo acerca de efectuar estos mapeos de setups a través de 3 pasos, lo que les digo es, entiendan la lógica del movimiento del precio a través de Premium Discount, Pivot Arrays. Bueno, Pivot Arrays, si es que quieren que lo simplifique de esa manera, para los que piensan que no conozco el tema. Ok, entonces, si el precio ya cotizó en discount y dejó el área de discount, el equilibrio va a ser una referencia. Listo, el equilibrio va a ser una referencia. Y mismo setup que el de la semana anterior, en el día jueves a viernes, mínimo, máximo, y tenemos máximo y mínimo de corto plazo, máximo y mínimo, rango de referencia, el precio sale, ¿sí? Va stops que se activan. Muchos van a decir, Ángel, yo entré en este límite de Fair Value Gap con este Bullish Order Block, claro, pero si no supiste salir a tiempo, ¡boom! Stop loss. ¿Qué mínimo es el que neutraliza el precio? ¿Este mínimo o solo este mínimo? Y acá empezamos a hablar acerca de mínimos de plazo intermedio y mínimos de corto plazo. Los mínimos de corto plazo son los más susceptibles de ser neutralizados. Esto lo van a tener o lo tienen detallado en la lista de reproducción desde cero en este canal también, en donde hablo acerca de estructura y de cómo identificar la estructura para entender cuáles son los máximos o mínimos que se van a neutralizar con alta probabilidad y cuáles son los máximos y mínimos que no se tienen que neutralizar. Lo digo de esa manera. No digo los que no se deberían. No, porque igual sueno ambiguo, ¿verdad? Digo, estos son máximos o mínimos que no se tienen que neutralizar. Así de sencillo. Porque es lo que van a ver en el gráfico. Entonces, tenemos mínimo de corto plazo. No se enfoquen tanto en este movimiento y este ruido. No. Máximo y mínimo. Suficiente. ¿Sí? Omitan aquellas cosas que compliquen su lectura de la narrativa del gráfico. Máximo, mínimo, ¡pup! Buy stops, ¡pup! Stop loss, sell stops y vámonos en la dirección correcta. Mínimo de referencia. ¿Dónde está el setup, Ángel? No lo veo, no lo encuentro. Si tenemos, fíjense en esta última vela, recuerden, y voy a hacer una aclaración, los order blocks no necesariamente son las últimas velas de los movimientos, eso es mentira, es una falacia, no lo digo yo, lo dice el mismo Michael. Y también les he enseñado que pueden combinar velas, eso siempre lo he enseñado. Nunca he sido estricto en decirles o enseñarles, el order block es la última vela. No, nunca he dicho eso. Sí, y sí o sí es la última vela, no. La lección que se llevó a cabo sobre order blocks reflejaba lo mismo de la lección original de Michael en inglés, pero evidentemente hay muchas más cosas que hablar acerca de los order blocks. En este caso, si consideramos esta vela como nuestro order block, podemos darnos cuenta que el 50% de esa vela coincide, que es el mean threshold, coincide con el equilibrio del rango. Podemos entender hasta dónde podría llegar el precio, pero no es tu obligación tomar una operación exactamente al PIB. No es tu obligación tomar una operación exactamente al PIB. Ahora muchos dirán, Ángel, pero yo hubiera esperado que el precio si vuelva a tocar el límite. No necesariamente tiene que hacerlo. Porque recuerda, el precio ya no debería, o mejor dicho, el algoritmo ya no debería entregar precios en discount. Ya no. Si su intención es estar aquí, ya no.
O mejor dicho, si su intención es que el precio esté aquí. Ahora sí, genial. Veamos qué pasa en temporalidad de 15 minutos. ¿Sí? Tenemos la llegada del precio justo a ese nivel. Primera expansión alcista, primer swing alcista, ¿sí? Pequeño Fair Value Gap, el precio alcanza ese Fair Value Gap. Se dan cuenta que a veces no se necesita market shift para tomar una decisión. Solo necesitas entender el contexto en el que te encuentras en términos, empezando desde macro, o sea, desde temporalidad mayor, en términos de temporalidad mayor. Es sencillo. Y si tu intención era mantener ese trade, lo hubieras podido hacer perfectamente. Perfectamente. Claro que sí. Claro que sí. Ok, el precio deja, fíjense, el Fair Value Gap. Y el día viernes, cuando rompe el máximo de la semana anterior, ya lo había hecho acá. Ya lo había hecho acá. Pero ya saben, o ya pueden entender la lógica de por qué este movimiento bajista, ¿verdad? ¿Mm? Neutralización, stop loss, sell stops. ¿Sí? Genial. Ahora, cuando vuelve a romper el máximo de la semana anterior o el precio vuelve a cotizar, fíjense cómo estas velas crean o convierten en soporte al máximo de la semana anterior. Sí, tenemos ese rango, sí es el máximo de la semana anterior. Y tenemos aquí, sí, un fundamental, revisen su calendario si no me creen. El precio inmediatamente rompe mínimos, se dispara, rompe el máximo del día anterior e inmediatamente crea un retroceso precisamente hacia ese nivel máximo de la semana anterior, que es un soporte cuando el precio está cotizando por encima de él y cuando todas las condiciones previamente explicadas se han dado. Es decir, la llegada del precio al equilibrio después de haber cotizado en descuento, la conversión del Fair Value Gap de resistencia a soporte y seguramente cuando ustedes hagan el backtesting van a encontrar más detalles. No me creo el sabelo todo, soy un simple guía. Los niveles máximos y mínimos semanales son referencias. Se dan cuenta que yo no necesito tener marcado un montón de cosas en mi gráfico para entender dónde hubiera podido tomar la decisión. Ustedes tampoco necesitan tener 80.000 cosas en su gráfico. No lo necesitan. Tenemos entonces la llegada del precio a este nivel, después de haber roto este máximo claramente. Visitamos temporalidad de una hora nuevamente para visualizar la vela en cuestión, que sería la vela de las 8 de la mañana. Tenemos Buy Side Liquidity. Esta mecha superior está en forma de Buy Side Liquidity. Tenemos apertura de la vela de las 9 de la mañana, mínimo. Ese es el retorno del precio que vimos en temporalidad de 15 minutos. Cierre máximo, cierre de la vela, igual highs, apertura, mínimo. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Vayamos nuevamente a temporalidad de 15 minutos para entender qué es lo que hay aquí. Sí, un Fair Value Gap, ¿de acuerdo? 10 de la mañana, primera vela de 15 minutos del rango de las 10 de la mañana, apertura, mínimo, máximo, cierre. Y puedes entender perfectamente que probablemente acá hubiera podido estar tu operación en compra si no la tomaste aquí, si no la tomaste más abajo, claro, claro, por supuesto. ¿Y qué niveles podrías haber buscado? Bueno, en términos de objetivos, si entiendes que el precio va a entregar, mejor dicho, el algoritmo va a entregar precios más caros, ratios 1 a 2, 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4, dependiendo de tu operación, o simplemente vas a temporalidad diaria, tomas una línea, marcas el máximo más alto y lo estableces como buy side liquidity, te vas nuevamente a temporalidad de 15 minutos y ese podría ser tu objetivo. No me voy a poner a contar los pips que el precio recorrió en esta operación, pero vayan a su gráfico, vean la cantidad de pips. Una operación que tranquilamente hubieran podido tomar bajo una lógica. No se olviden de los 3 pasos. Rango semanal, premium, discount, nivel de patrocinio institucional, dependiendo de lo que pretendan hacer. Es sencillo. Cuídense mucho, que estén bien.